Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ver un tema interesante, importante. Salmos 23, del 1 al 3. Son textos bastante conocidos y los vamos a meditar. Verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué texto tan hermoso. Que dice que Él es tu pastor y que nada, ¿qué dice? Te faltará. Pero yo te pregunto, ¿será que hay algo que te hace falta en esta vida? Porque si tú me dices que sí, entonces el texto dice que nada te faltará, pero es posible que algo te haga falta o yo estoy equivocado. Siguiente verso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Una de las cosas que menciona el texto que no nos faltará en esta vida es precisamente las aguas de reposo. No nos faltará agua. Él es nuestro pastor, por tanto, no nos faltará ¿qué cosa? Agua. Graben esto en mente. No nos faltará agua. Vamos al siguiente verso, el 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí quiero reflexionar en la expresión, me guiará por sendas de justicia. Él es nuestro guía. Y como Él te guía, es tu pastor. Y como es tu pastor y Él te guía, no te faltará ¿qué cosa? Agua. Muy bien. Vamos al libro de Éxodo. Vamos al capítulo 15 y vamos al verso 22. El verso 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar ¿qué cosa? Agua. Sin hallar agua. El siguiente verso dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber el agua de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Ahora, ¿ustedes están notando a dónde los estoy llevando? Acá en el desierto, ¿quién los guiaba? Dios. El ángel de Jehová. En el día, por medio de una columna de nube. Y en las noches, por una columna de fuego. ¿Quién era el guía? El ángel de Jehová. Pero acá dice que aunque Jehová guiaba a su pueblo, ¿qué les faltó? Agua. Agua. ¿Cómo así? ¿Cómo entender esto? Si los primeros versos que cité, que son del Salmo 23, ¿qué decía? Que en su guía no nos va a faltar ¿qué cosa? Agua. Pero acá en el desierto Él sigue guiando a su pueblo y acá ¿qué les faltó? Agua. Agua. Y saben que esto no fue una sola vez. Si nosotros vamos al Éxodo, capítulo 17, verso 1, dice, Éxodo 17:1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín. Y no había, ¿qué no había? Agua. No había agua para que el pueblo bebiese. ¿Cuál era el problema que enfrentaba el pueblo? ¿Qué era lo que no tenían? Agua. A pesar de que Dios estaba allí,
Él los guiaba, pero no tenían agua. Y ese no es el único escenario. Si vamos a Números, capítulo 20, verso 1, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Verso 2, y porque no había agua. Números 20, verso 1 y 2. Acá se menciona que ellos no tenían agua. Y yo sé que está en nuestra mente, ¿qué verso? ¿Qué versos? El Salmo 23, porque allá te dice, bueno, yo te guío, yo soy tu pastor, pues yo te doy agua. Pero acá en el desierto es el mismo guía, es el mismo pastor, pero acá no tienen agua. Y si nosotros vamos a Éxodo 16, no solo faltaba el agua. Para hacer el drama más grande, había algo más que faltaba. Éxodo 16, 3 dice lo siguiente: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar, ¿de qué? De hambre. ¿A quién? A la multitud. Ahora, no solo que no tienen agua, ahora que no tienen. No tienen pan, no tienen comida, ya no hay comida. Pero ¿quién los guía? Dios. Y aunque Dios los guía, no tienen agua ni tienen pan. Un día un pastor dijo que Dios jamás te lleva al desierto. Así dijo. Estaba dando un mensaje romántico. ¿Qué le decía a Dios? No quiere el mal para ti. Y es verdad, Dios no quiere el mal para ti. Pero si para hacerte bien tiene que llevarte al desierto, pues ¿a dónde te va a llevar? Al desierto. Al desierto. La Biblia menciona que Dios llevó al pueblo al desierto. ¿Cuántos días estuvo el pueblo sin tomar agua? ¿Cuántos días? ¿Cómo respondió el pueblo delante de la falta de agua? ¿Qué hizo el pueblo delante de la falta de agua? ¿Cuál fue la respuesta más razonable para el pueblo delante de aquella necesidad que ellos tenían? Delante de nuestras necesidades, ¿cómo respondemos a Dios? ¿Cómo respondió el pueblo delante de esta gran necesidad? Delante de la falta de agua. Mira lo que dice Éxodo 15, 24. Éxodo 15, 24 dice: entonces el pueblo murmuró. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuró ¿contra quién? Contra Moisés. Dijeron que hemos de beber. Entonces la solución para el pueblo delante de la necesidad que ellos tenían, ¿cuál era? ¿Qué hicieron? Murmuraron. La solución que ellos encontraron de buenas a primeras para aquella gran necesidad era la murmuración. Imagínate si Dios resolviera mis problemas con murmuración. ¡Wow! Tuviera lógica, tuviera sentido murmurar, porque por medio de esto Dios da la solución. Verso 25. Y Moisés, ¿qué dice? Clamó. ¿Por qué no dice murmuró?
¿Aquí hay una actitud diferente a la del pueblo? Sí. Hay una actitud diferente. Delante de las necesidades que tenemos en la vida, unos murmuran, otros claman. Moisés acá clamó. ¿A quién clamó? Al Eterno. Y él le mostró un árbol y él la echó en el agua. ¿Y qué sucedió con el agua? Se endulzó. Allí les dio normas y ordenanzas y allí los probó. Ahora, yo les quiero preguntar algo. ¿Cuántos días estuvo el pueblo sin tomar agua? ¿Cuántos días? 3 días. Después de 3 días, Dios permite que ellos encuentren agua. ¿Cómo eran las aguas? Amargas. Aquí va la pregunta. ¿Por qué Dios no les endulzó el agua antes de que ellos llegaran y probaran esas aguas amargas? Los estaba probando. Él quería ver cómo respondía el pueblo delante de esa necesidad. ¿Usted está entendiendo lo que trato de transmitir? ¿Cómo responde usted delante de la necesidad que tiene en esta vida? Dios está probando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Lo que Dios deseaba era modelar el carácter del pueblo de Israel. Y deseaba modelarlo a su propia imagen y semejanza. Te dirá, pero ¿cómo se va a modelar el carácter de ellos quitándoles el agua? Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿De qué tenía que acordarse el pueblo? ¿De qué tenían que acordarse? Verso 3. Te humilló, te hizo pasar hambre. ¿Cómo dice el texto? Te hizo pasar hambre, que no es lo mismo a que permitió que tuvieras hambre. Una cosa es permitir y otra cosa es que Él mismo diga, bueno, les voy a quitar el pan, les voy a quitar el agua. Y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no solo vive de ¿qué? De pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. ¿Cuál era el plan de Dios al quitarle al pueblo de Israel el agua? ¿Cuál era el plan de Dios al quitarle el pan al pueblo? ¿Sabes? Aquí hay un contraste. Aquí hay un contraste. ¿Cuál es el contraste? Nosotros, ¿qué es lo que buscamos generalmente? Que nuestras necesidades sean suplidas. Vamos por el desierto de esta vida buscando, ¿qué cosa? El agua y el pan. Nosotros buscamos el agua, nosotros buscamos el pan y Dios quiere darnos ¿qué cosa? Su palabra. Su palabra. Lo que Dios quiere hacer de nosotros es, mientras nosotros buscamos el pan en el desierto, Dios lo que quiere es transformarnos en el desierto a través de nuestra necesidad.
Y aquí hay un ejemplo claro, el ejemplo del centurión romano. Un grupo de personas le dijeron a Jesús, mira, él tiene un siervo que está enfermo, por favor, ayúdalo. Y Jesús dijo, listo, vamos a casa de él. ¿Qué dijo el centurión romano? ¿Qué dijo? No vayas a mi casa. Solo di las palabras y mi siervo sanará. ¿Cuál era la necesidad del siervo? Ser sano. ¿Cuál era la necesidad del amo? Que su siervo sea sano. Esa era su gran necesidad. Pero el centurión se conformaba ¿con qué? Solo con que Jesús diga algo. Y con ese algo él se quedaba, porque sabía que ese algo, la palabra, iba a traer sanidad ¿a quién? Nuestro plan no solo es sobrevivir, sino también ver cómo respondes en cada necesidad que tienes. Y te cito varios ejemplos. Si estamos enfermos, te pregunto, ¿nuestra necesidad es sanarnos, sí o no? Pero cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de la enfermedad que tenemos? ¿Qué desea enseñarnos? Si estoy enfermo, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Será que cambie los hábitos alimenticios que tengo? Porque en realidad es eso lo que me mantiene enfermo. Si mi matrimonio se está cayendo a pedazos, si en él solo hay problemas, por medio de ese problema, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Que de pronto vea qué malas actitudes tengo en mi vida matrimonial, que lo que realmente hace es que mi matrimonio sea un desastre por mis actitudes. Cuando usted descubre lo que Dios espera de cada necesidad, Él hace el milagro. Porque, te cito un ejemplo claro. Hablar cuando estás comiendo, eso le molesta a tu pareja. Y tu vida es un infierno tan solo por eso. ¿Qué es lo que Dios desea enseñarte allí? Y cuando tú entiendes ese mensaje, de ahí en adelante tu matrimonio cambia. Cuando tú entiendes el propósito de Dios para tu vida, entonces Dios provee ¿qué cosa? Dios provee un milagro y una bendición para tu necesidad. Cuando Dios por medio de tus líderes te dice que hay una reunión, cito lo de anoche, hay una reunión, no sé, en la iglesia central, y la reunión es a las 3, y tú y yo llegamos a las 3 y está el templo cerrado. ¿Cuál es la enseñanza que Dios espera de ti en esa ocasión? ¿Qué es lo que allí Dios espera de ti? Que se manifieste tu indignación y tildes de irresponsable a todo el mundo, o que la mansedumbre se manifieste allí en tu vida, demostrando que no solo eres puntual, sino que eres también una persona paciente, demostrando así que el Espíritu Santo dirige tu vida. Ahora, mira esto. Hablando de las cosas que nos toca adquirir en la vida y el camino que nos toca emprender. Éxodo 13, 17. Después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos.
aunque era el más corto. Y aquí voy a hacer un alto. Verso 18. Sino que Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que los lleva al Mar Rojo. Y esto era más distancia, era más lejos, más lejos. ¿Por qué Dios no llevó a su pueblo por el camino de los filisteos? ¿Por qué no lo llevó? Era más cerca, llegaban más rápido. Sino que los llevó por el camino del Mar Rojo, un vueltón tremendo. Claro, aunque también podríamos decir que así como los defendió de los egipcios, Dios podía también defenderlos ¿de quién? De los filisteos. Pero Dios no consideró esa opción del camino corto, sino que los llevó por el camino del Mar Rojo. Ahora, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay personas que consiguen el éxito rápido y usted se demora más. O usted lo consigue rápido y otros se demoran más. Por ejemplo, te cito un ejemplo. Usted comienza a trabajar y usted obtiene su casa de 3, 4, 5 pisos, lo hace rapidito. Pero otras personas se demoran toda una vida. Lo obtienen, pero se demoran toda una vida. Uno es un camino corto y el otro es un camino más largo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo decide y hay un grupo de personas que son más receptivos a las enseñanzas del Espíritu Santo. Y como resultado de ello, obtienen las cosas más rápidos. Al pueblo le tocó entenderlo y es por eso que Dios lo mandó no solo por el camino más largo, sino que estuvieron dando vuelta 40 años en el desierto. Ahora entiendes por qué Dios llevó al desierto por el camino más largo y a otros los lleva por el camino más corto. Ahora, mira una enseñanza más. Una enseñanza más. En Éxodo 15, 25 dice: y Moisés clamó al Eterno, y él le mostró un árbol que echó en el agua, y el agua se endulzó. Allí les dio normas y ordenanzas, y allí los probó. Aquí hay algo. Después que Dios les dio agua, ¿qué más les dio? Normas y ordenanzas. Es decir, que el Dios que te provee agua, ¿qué también te provee? Ordenanzas. ¿Y cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esas ordenanzas? Guardar sus mandamientos, guardar su ley. Es decir, ese Jesús que te da agua de vida, también te dice, guarda los mandamientos. Pero si yo decido aceptar a Jesús, pero no guardar los mandamientos, ¿es correcto eso? No, porque el mismo que te da agua, también te da normas, también te da principios, también te da leyes. ¿Y para qué son esas leyes? La ley de Dios, ¿sí sabías que representa el carácter de Dios? Y delante de la adversidad, delante de la prueba, ¿qué es lo que debe prevalecer en tu vida? El carácter de Dios. Y te voy a citar un ejemplo sencillo, aunque sea un ejemplo grotesco, pero sirve para ilustrar.
Imagínate que estás allá afuera, como yo sé estar, y viene alguien y te deja marcada la palma de la mano en tu mejilla. ¿Cómo Dios espera que usted responda a esa agresión? ¿Qué haría usted? ¿Cómo respondería usted? Esa agresión, ¿sabes para qué va a servir? Para ver de qué estás hecho, para ver cómo está tu comunión con Dios, para ver cómo será tu reacción, para ver si murmuras, si reniegas, como lo hizo el pueblo en el desierto, o si respondes de manera diferente. Tú puedes responder, tú puedes decir, cuando estés un poquito más calmado, vamos a conversar. Y tu imagen no se desfiguró. Y no quedas en boca de muchos. Miren, el cristianito que se da golpes. Significa entonces que lo que Dios le dio a Israel fue para modelar el carácter de ellos. La falta de agua, la falta de pan, todo lo que ellos vivieron fue el plan de Dios para modelar el carácter de ellos. Lastimosamente, solo entendió Moisés. Los demás no entendieron. La gran pregunta que deseo hacerte hoy es, ¿y nosotros estamos entendiendo? Delante de las dificultades de la vida, ¿estamos entendiendo? Delante de nuestras necesidades, ¿comprendemos cuál es el plan de Dios para nuestra necesidad? ¿Qué es lo que Dios ve y qué es lo que Dios desea en tu actuar de nuestras necesidades? ¿Cómo debemos actuar delante de las necesidades de la vida? Porque te digo algo, si respondes agresivamente a la figura que te puse de la agresión que te dieron, si respondes agresivamente, ganaste. Ganaste en esta tierra. ¿Pero qué perdiste? Tu esencia. Perdiste identidad y te pusiste en boca de todo el mundo. Y traes oprobio a la iglesia. Y por esas respuestas muchos no conocerán a Jesús. Pero si tomas el otro camino, el otro paso, y solo dices, bueno, cuando estés más calmado, podemos conversar. Y ahí ganas. ¿Qué ganas? Miren, buen testimonio de aquella persona. Y es posible que muchos vean cómo Dios ha transformado tu vida, porque tal vez te conocían que en otros tiempos hubieses respondido diferente. Ahora comprendes del por qué. Ahora comprendes del por qué. La falta de agua era el plan de Dios para modelar el carácter de Israel. Eso se aplica también a nosotros. Hermanos, ¿vamos a permitir que Dios transforme nuestras vidas? Amén. ¿Vamos a permitir que en medio de nuestra necesidad podamos ver qué es lo que Dios desea de nosotros en nuestra necesidad? Hermanos, ¿quedó claro el tema? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? El agua significa vida. Correcto. Y nada, Jesús. entonces la falta de tener a Jesús implica eso. No reflejar el carácter de Dios. Muy bien. ¿Es correcto todo eso? Hermanos, que Dios nos ayude a tener el carácter de Dios. Tener un carácter manso, un carácter sumiso, un carácter conforme a la voluntad de Dios. Conforme a lo que Dios establece en su santa palabra.
Y si tienes una necesidad hoy, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué deseas que yo vea en mi necesidad? Y Dios te responderá. Y cuando tú veas e identifiques esa necesidad, Dios va a proveer y va a cumplir con lo que necesitas. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno, ¿verdad? El 75, 075 tiene que poner. 075.